Padre amado, ahora queremos dedicarte este tiempo de exposición de tu palabra. Nuestro corazón anhela recrear esas historias que hemos escuchado una vez y otra vez, pero que para nosotros es conveniente recordarlo, porque desde el pueblo antiguo de Israel, allá a las tribus hebreas, tú les enseñaste a levantar memoriales para que sus hijos supieran lo que tú habías hecho en medio del pueblo. Y cada vez que pasaban por ahí, podían decir, mira, lo que está ahí, ese símbolo, esa señal, nos recuerda que Dios hasta aquí nos acompañó. Y lo que Dios ha hecho de manera maravillosa en nuestra vida como nación. Hoy es un memorial, Señor, en el que ponemos nuestra atención en el evento más importante, sin duda, de nuestra fe. Porque si Jesús no fue a la cruz y murió, y si no se levantó de la tumba, entonces aún permanecemos en nuestros pecados. Te rogamos que tu palabra se haga, Señor, en nuestro corazón, palabra viva, fructífera, que no vuelva a ti vacía, Padre Santo. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El mensaje de esta tarde no tiene como propósito repasar las 7 palabras porque, como ustedes saben, estamos siguiendo el Evangelio de Juan. Y Juan solamente incluye 3 de las 7 palabras que solemos considerar en días como hoy. Son las 3 palabras que recogió Juan en su capítulo 19 del Evangelio. Y el título del mensaje en esta tarde es Cuando todo ha terminado. Creo que en nuestras vidas hay cosas que terminan y terminan muy bien, como cuando cerramos un ciclo laboral y recibimos un diploma, un reconocimiento por una larga vida de esfuerzo y de trabajo. Pero también hay otras que terminan mal, como cuando un entrenador de fútbol es despedido porque su equipo va de derrota en derrota y no se le puede mantener al frente del equipo. No nos exime el ser cristiano, el que a veces terminamos bien y a veces pues no terminamos tan bien en nuestra vida. Mucho tiene que ver nuestra mayordomía de vida, cómo hemos sabido administrar nuestra economía, cómo hemos sabido cuidar o no nuestra familia, cómo hemos atendido o no nuestra salud y sin duda nuestra vida espiritual. No nos es ajeno el que muchos hermanos nuestros, queridos, amados, están llegando al final de una etapa con graves problemas económicos. Sin jubilación, sin seguridad social, sin ahorros, de una propiedad donde puedan vivir con tranquilidad. Tiene que ver con su mayordomía. Sabemos de amados hermanos nuestros que están viviendo el final de una etapa con familias destruidas, desestructuradas, dañadas. ¿Y qué decir? De forma natural, como el cuerpo también va dando de sí, y cuando avanzan los años, pues perdemos la capacidad de ver como veíamos, de escuchar como escuchábamos, de gustar como era nuestro paladar en la época de la juventud, y nuestro cuerpo ya requiere mayor descanso porque la fuerza nos va abandonando. No todos terminamos bien, aunque en lo físico sabemos que todo el mundo va en un ciclo de arriba hacia abajo. Lamentablemente también nuestro corazón se duele cuando sabemos de hermanos nuestros que no han terminado bien con su vida espiritual. Hay tanto dolor, tanto rencor, tanta decepción que se sumen en una profunda frustración, abandonan su comunidad de fe
se alejan de sus hermanos y tristemente algunos, esperemos que sea la excepción, también se alejan del Señor. Por eso es tan importante que hoy, cuando acompañamos a Jesús hacia el Calvario, escuchemos la voz que dice: Padre, todo ha terminado y he concluido la obra que me encomendaste. Justamente el viernes de Pasión es un día en que algo está terminando. Hoy, en el tiempo en que Jesús vivió y murió, está concluyendo la obra que el Padre le encomendó. Y la escena de su crucifixión que hemos leído, hemos escuchado en su lectura dramatizada en Juan, nos permite meditar en tres expresiones que Juan recuperó en su evangelio. Dado que estamos compartiendo un mensaje, una predicación, no nos es propicio el espacio para poder profundizar en por qué Juan, de acuerdo a su concepción de la obra de Jesús, se ocupó de esas tres y no de las 7. ¿Y por qué de las 7 esas tres en particular? Pero sobre ellas vamos a pensar, porque sin duda que en ellas hay una enseñanza fundamental para nuestra vida, para nuestra esperanza y para nuestra fe. Permítanme leerles una porción de lo que ya leímos. Solamente leeremos del verso 23 al verso 30. Dice así: una vez que los soldados, observen la palabra, terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre, y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Esta es la primera palabra que recoge Juan. Jesús sabía, verso 28, que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Segunda palabra que recoge Juan. Verso 30. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hasta el verso número 30. Al concluir la escena en la que Juan describe cómo Jesús es condenado a ir a la cruz, el maestro es conducido por la guardia de soldados rumbo al monte Calvario, en donde los judíos han decidido terminar con su vida. Y así dice el verso que hemos leído, cuando los soldados terminaron de crucificarlo. Jesús carga la cruz, camina con el madero sobre sus espaldas hasta el llamado lugar de la calavera, en donde sería crucificado entre 2 malhechores. Como hemos dicho, Juan recoge 3 expresiones, lo que llamamos de forma tradicional 3 palabras.
Son tres expresiones que son como tres viñetas. Recuerden que la viñeta es esa expresión gráfica que resume algo de gran importancia en algunos cuantos trazos. Así que veremos tres viñetas de Juan que expresan una gran profundidad de lo que es la vida, el ministerio y la pasión de Jesús y su obra de expiación en la cruz del Calvario. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo al que Jesús amaba, la recibió en su casa. Más tarde, Juan, acompañado por María, abrió las puertas de su hogar. Ignoramos si alguien más habitaba en esa casa, y le dijo unas palabras sencillas a María. María, bienvenida. Estás en casa. Y si Juan era mexicano, le hubiera dicho, mi casa es tu casa. Bienvenida, María. Esta es tu casa. Esta es una expresión muy nuestra que refleja mucho nuestra cultura. Una cultura de acogida. Una cultura que sabe abrir las puertas de par en par para aquel que necesite encontrar un lugar de refugio. Hay encargos, hermanos amados, meditábamos en ello durante la semana. Hay encargos que recibimos en la vida y que no podemos eludir, no podemos soslayar. Pensábamos en el hecho de que una persona muy apreciada, mamá, papá, un abuelo, un maestro, un jefe al que apreciábamos mucho, nos deja un encargo antes de partir, ya sea porque se va a otro lugar o porque ya el Señor lo ha llamado a su presencia. Podemos imaginar la imagen arrodillado junto a la cama del abuelo que está a punto de fallecer y estamos atentos para escuchar si algo nos quiere decir. Alguna encomienda nos quiere dejar. El encargo, este encargo significativo importante, implica tres aspectos. Primero, ¿quién nos da el encargo? Segundo, ¿en qué consiste ese encargo? Y tercero, ¿quién recibe el encargo? Porque cada uno de esos elementos hace una enorme diferencia. No cualquier persona le damos el aprecio y la importancia para que nos deje un encargo. No cualquier encargo es de igual insignificado o valor. No es lo mismo cuidar a una persona que una cosa. Incluso, aunque nos dijera, ahí te dejo el changarro, me lo cuidas, no es lo mismo que me digan, te encargo por favor a mis hijos. ¿Importa a quién nos deja el encargo? ¿Importa en qué consiste el encargo? Y sin duda, importa quién recibe el encargo. Que cada uno de esos elementos hacen la diferencia. Hemos leído esta palabra de Jesús en la cruz, dirigida a María y a Juan. Solamente Juan, nadie más que Juan, recibe la encomienda de Jesús de abrir su hogar a María. Aquí es una historia única, irrepetible. Ni Marcos, ni Pedro, ni ningún otro discípulo recibió esta encomienda. Es algo peculiar, particular, personal para Juan. El Señor en la cruz, pendiente del Calvario, pone sus ojos en el discípulo y le hace un encargo a él, un encargo personal. Y el corazón del discípulo se deja ver en que Jesús no se equivocó, porque ese mismo día la recibió en su casa. No es como muchos de nosotros que decimos, luego hablamos, luego nos ponemos de acuerdo, luego te llamo por teléfono y esa llamada nunca llega. Sí, claro, te recibo en mi casa, nos ponemos de acuerdo y esa oportunidad de ese día nunca llega.
Dice el Evangelio, no lo dice por cualquier razón, ese mismo día la recibió en su casa. ¿Quién hace el encargo? Jesús, su maestro, su Señor. Él es el que hace el encargo. ¿En qué consiste el encargo? La madre de Jesús. Es interesante cómo en todo el Evangelio de Juan hay tan pocos señalamientos a María. Prácticamente no hay señalamientos a María. Una y otra vez Juan presta atención a la relación de Jesús con el Padre. Esto es permanente, capítulo tras capítulo, enseñanza tras enseñanza. Juan hace muy clara la relación íntima, personal, indestructible, de esencia entre Jesús y el Padre. Muy poco se habla de la relación de Jesús con María hasta que llegamos al momento de la cruz, cuando María es para Jesús una preocupación por ponerla en las manos del discípulo. ¿Cuál fue la encomienda que Juan recibió? Recíbela en tu casa. ¿Y a quién se le dio el encargo? Juan mismo, no sabemos si por modestia o porque él no era quien pensamos. Juan se refiere a él o al discípulo con la expresión que también conocíamos allá cuando la noche de la Pascua. El discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado. Esta encomienda solamente la puede dar Jesús a aquel a quien él aprecia de manera especial, notable, porque es a él, al discípulo amado, a quien le encarga a mamá. Decía que esta historia es única, pero también es una historia que modela, que ejemplifica, porque nos enseña un aspecto esencial de la fe cristiana. Y quisiera poner en tu corazón esta tarde esta primera lección que encontramos en las palabras que veremos hoy. Modela un elemento fundamental de la fe cristiana, ser un espacio de acogida. Ser un espacio en donde los brazos se abren para recibir, así como Jesús, con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, tiene la amplitud de corazón para recibir al mundo. Las mujeres, los varones, los jóvenes, los niños, necesitan hoy con urgencia, más que nunca, un lugar seguro para habitar. Un lugar seguro para ser ellos mismos. Un lugar seguro para vivir. Un lugar seguro para crecer. ¿Ese lugar seguro es la iglesia? ¿Ese lugar seguro es la casa del discípulo? Alguien que es amado, alguien que se sabe amado por Jesús, no puede más que devolver amor por amor. Alguien que es amado devuelve amor por amor. ¿Qué le devolvemos a los que necesitan hoy ser acogidos como María? Amor. ¿Por qué? Porque como Juan hemos sido amados y hemos sido amados para amar. Hemos sido recibidos para recibir. Desde la cruz podemos decir, mi casa es tu casa. Bienvenido a la casa de Dios. Este es un lugar seguro para ti, en donde si distingo de raza, credo, profesión, posición económica, vas a ser amado. Porque hemos sido amados para amar. Hemos sido recibidos para recibir y hemos sido acogidos para acoger. La iglesia no puede reservarse el lugar de entrada a nadie. Porque Jesús
nos dejó una tarea. Y desde ese día, el discípulo recibió a María en su casa. Adoremos al Señor, gocemos al Señor en esta hora, también con otro momento de adoración a nuestro Dios. Ahora que hablamos de la misión de la Iglesia como
una tarea de acogida. Recordaba a una amada hermana que nos acompañó durante muchos años en nuestro ministerio, que tenía un don, tenía un ministerio, tenía una forma muy peculiar de abrazar. A todos nos hacía sentir muy queridos, muy amados, con muchísimo afecto. No requería hacer mucho más en la iglesia. Tal vez no era una gran predicadora, no era alguien que hiciera trabajos de cocina, o incluso de decoración, o de enseñanza. Tenía un don especial de hacer sentir a las personas amadas. Ahí empieza la encomienda de Jesús. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Pero el tiempo siguió transcurriendo y el cuerpo de Jesús deshidratado, bajo el sol de Palestina, bajo la noche que pasó siendo juzgado, llevado de un lugar hacia otro, herido, lastimado, humillado, cobró su factura en el cuerpo de Jesús. Y una expresión sencilla de 2 palabras nos muestra la plena humanidad del Hijo de Dios. Tengo sed. A veces tendemos a darle un significado espiritual a ciertas expresiones, particularmente de Jesús. Esta es un riesgo siempre permanente de espiritualizar demasiado algunas cosas que enseña el Evangelio, porque en esta ocasión la expresión nos coloca en el terreno del cuerpo de Jesús. No hay nada que tengamos que buscar con un significado mayor al mero hecho de que Él tiene sed. Y esto es así porque nos muestra de una manera extraordinariamente bella, aunque también trágica, la grandeza de la encarnación de Dios en Jesús. Aquí, en esta palabra, en esta expresión de Jesús en el Calvario, no es la divinidad la que habla, sino la humanidad de Jesús. Pero sin pretender que tú puedas un poco caer en confusión por lo que estamos ahora explicando, también debemos decir que la humanidad de Jesús es la expresión más extraordinaria de su divinidad. Porque justamente es en la encarnación en la que Él nos ha mostrado al Padre. ¿Se acuerdan? Maestro, muéstranos al Padre y creeremos. Y Jesús le contestó, bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es quien nos revela en su humanidad lo que es la divinidad de Dios. La perfecta expresión de su revelación. No tenemos como cristianos que hacer uso de lucubraciones racionales o imaginativas acerca de Dios, acerca de la naturaleza divina. Basta con que miremos fijamente a Jesús colgado de la cruz del Calvario y lo escuchemos hablar para que sepamos quién es el Dios de Jesús. Es Él quien en un día como hoy dice, tengo sed. Pero sí hay un pequeño significado mayor. Si bien no es un significado que tienda a darle un sentido simbólico a la expresión, sí nos lleva a un terreno que a Juan le ha parecido fundamental subrayar una y otra vez. Todo esto no es casual, no es caótico, no es circunstancial. Todo esto que estamos hoy viviendo con Jesús en el Calvario, dice Juan, tiene un propósito superior, y es que la expresión del Maestro es para que se cumplan
las Escrituras. Es el precio que el maestro ha tenido que pagar en términos de su pasión. Tengo sed. Entiendo que para muchos de nosotros es difícil de comprender el hecho de que también la iglesia tiene que acompañar a Jesús en esta expresión. Siempre queremos acompañarlo cuando es un momento de victoria, de triunfo, de milagro extraordinario, de sanidad todopoderosa en el paralítico, en el ciego, en el sordomudo, en la mujer con flujo de sangre. Pero también podemos acompañar como iglesia a Jesús cuando con Él decimos, tengo sed. Y tocamos el aspecto también muy incomprendido de la humanidad de la iglesia. Son personas que se cansan, que se enferman, que tienen desequilibrios en su ser interior, que sufren de neurosis y enfermedades mentales, que padecen de problemas familiares y que también su cuerpo necesita hidratarse y decir simplemente como un quejido, tengo sed. También la iglesia habrá de tener sed. Y cada discípulo también podrá acompañar a Jesús en esta expresión. Tengo sed. Los comentaristas discuten si el vinagre que se le acerca es algo positivo o negativo. ¿Fue una expresión de burla de los soldados o realmente querían auxiliarlo en su deshidratación? Algunos piensan que tal vez era como un tipo narcótico para que el crucificado pudiese enfrentar con mayor fortaleza el dolor de su muerte. Lo cierto es que, más allá de cualquiera de estas explicaciones, el maestro solamente se permite la libertad. Es decir, tengo sed. Como tú necesitas la libertad emocional, espiritual, de poder reconocer y expresar tu necesidad. Necesito un abrazo. Necesito un tiempo de recuperación. Necesito tomar agua. Necesito descansar. Porque la lucha a veces es cruenta y es terrible. El mero hecho de que tú encuentres en Cristo la libertad para expresar tu humanidad es una gran bendición. La libertad para decir aquello que realmente está pasando en tu vida. Un famoso, muy famoso teólogo que mi generación leyó con muchísimo interés. Escribió un pequeño libro sobre la vida de la iglesia. Y él pensaba que una de las cosas más terribles que puede vivir la iglesia es vivir bajo la ilusión, la imagen de una comunidad perfecta, en donde se excluye la necesidad, en donde se excluye el mal, en donde se voltea el rostro a las carencias. Y de acuerdo a la enseñanza de la Escritura, decía este pensador, la única forma como el pecado deja de tener fuerza y poder es cuando sale de la oscuridad y la luz del Señor alumbra. Cuando la expresión puede salir del corazón y la misma expresión puede ser un vehículo, una forma de salud espiritual. Cuando se hace como una oración, como Jesús. Hay una última expresión que recoge Juan. Solamente 3 recoge el Evangelio. Todo está cumplido. Ese es el título del mensaje de esta tarde. Cuando todo ha terminado. Cuando todo está cumplido. Podríamos decir, ya no hay nada más que hacer.
Jesús podía decir en la cruz, levantando su rostro hacia el Padre: Señor, no hay ningún milagro que me quedó pendiente. Ninguna señal que debía haber hecho quedó sin hacerse. Ninguna palabra que debía haber enseñado se quedó sin haber sido dicha. Todo lo que había que decir fue compartido. El territorio que me diste, Judea y Galilea, todo ha sido recorrido palmo a palmo, paso a paso, día a día. Muchas horas diarias se invirtieron en conversaciones con sus discípulos. Tal vez en el camino, al momento de pescar, al momento de cocinar lo pescado, al momento de compartir los tiempos de recreación o de conversación profunda. Mucho tiempo se ha invertido con ásperos diálogos con los adversarios. Nada se ha dejado de hacer. Ahora ha llegado la hora final, cuando hay que bajar el telón, cuando hay que cerrar la puerta, cuando todo se ha cumplido. Jesús puede cerrar sus ojos con la satisfacción profunda de su alma y expirar su último aliento. Lo que anhelaba su corazón se ha podido realizar. Hacer la voluntad del Padre. Ofrendar su vida. Y aquí contrasta el Evangelio. Contrasta en mucho. Porque si bien hemos podido reconocer cómo nuestras culturas latinas suelen ser culturas de un amplio corazón como anfitriones, nos encanta convivir y compartir con otros. También es una marca de nuestra cultura el que dejamos muchas cosas sin terminar. Dejamos muchas cosas abiertas. Si hacemos un dibujo de nuestra vida, es probable que la mejor manera de representarla sea con muchas puertas abiertas que no se han cerrado. Procesos sin concluir, tareas sin acabar, proyectos a medio hacer. Recuerdo la primera iglesia donde fui pastor hace ya casi 40 años. Un culto especial cuando una familia pidió pasar al frente para dar un culto de gratitud por los 25 años de matrimonio de esa familia, de esa pareja y de toda la familia. Eran muchos hijos, era una familia grande. Así que ya había hijos, hijas y los que se habían casado y algunos pequeñitos. Después de que el culto terminó, el hermano jefe de esa familia dijo: pastor, quiero hablar con usted. Si me permite recibirme algún día en la semana, y con mucho gusto conversamos. Me compartió, me dijo: pastor, tengo que reconocer que antes de conocer a Cristo fui terrible, pero conocí al Señor y el Señor cambió mi vida. Y yo le he dicho a mi esposa una y otra vez: mi amor, por favor, perdóname. Mira, ya el Señor me perdonó. Perdóname. Y ella me ha contestado: estoy segura que el Señor te ha perdonado, pero yo no. Después de 25 años de vivir juntos, formar una familia, ese ciclo, esa puerta no se había cerrado. Seguía abierta. Porque si hacemos un dibujo de nuestra vida, es probable que la mejor forma de representarla sea con muchas puertas que dejamos abiertas. Procesos sin concluir, tareas sin acabar, proyectos a medio hacer. No es exagerado decir que somos el país que nunca termina de estar en construcción. Como discípulos, no nos es ajena la imagen de aquel que pasa el tiempo dando vueltas para regresar al mismo lugar. Tú has oído la expresión: caes una y otra vez en el mismo hoyo. Tropiezas una y otra vez con la misma piedra. Repites una y otra vez los mismos errores. Mantienes una vez y otra vez relaciones destructivas. Jesús dice:
he terminado. Padre, lo que me diste que hiciera, lo he hecho. Hay que terminar. Y hay que permitir que Jesús no solo termine hoy viernes la obra que Él está concluyendo en su viernes de pasión, que es la obra que recibió del Padre. Esa obra fue concluida, fue terminada. El Maestro entregó su vida en sacrificio, cumplió su voluntad en armonía con la voluntad del Padre. Pero me refiero a la obra que Él está haciendo en ti. Porque la salvación no es un momento que se acabó en el pasado, sino es un continuo que solo cambia de nombre, pasando de la salvación a la santificación. Pablo dice, hasta que por fin Cristo se forme en ustedes. Y ya sabemos que esto es un proceso que en esta tierra no termina. Pero es como una forma de espiral en donde va subiendo cada vuelta que da hacia la parte superior. Esa es la vida del discípulo que va cerrando ciclos, madurando, creciendo, terminando responsabilidades, concluyendo obras, cerrando proyectos, logrando consolidar en su vida cosas que el Señor ha puesto bajo sus manos, bajo su responsabilidad. Bendito Dios, que Jesús pudo decir, todo ha terminado. Terminemos hoy dejando en tu corazón lo que las palabras de Jesús entrañan para nosotros. Primero, que tu corazón sea un lugar de acogida. Porque hay muchas personas a tu alrededor que necesitan corazones abiertos para amar. Y esto es algo que nos atañe de forma tan profundamente personal, porque amas en reciprocidad al amor que recibiste de Jesús. Hemos oído toda la expresión, amor con amor se paga. Y si hemos sido amados, fuimos amados para amar. Es la única forma en que podemos vencer nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo. El pensar que Jesús murió solamente para amarme, pero no hay reciprocidad, Él también está dispuesto a amar. Así como Él me amó, soy llamado a amar y a abrir el espacio de mi vida como un lugar de acogida. Que tu sed sea la sed de Jesús, la de aquel que participa en su pasión, en su dolor y en su sacrificio. Y que la obra que el Señor empezó en ti llegue a cerrar cada etapa, cada proceso, cada paso, para que puedas ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Cerrando ciclos, entregando buenas cuentas, buenos resultados de las cosas que el Señor puso en tus manos. Y si en algún aspecto has fracasado, que el Señor te permita levantarte del fracaso, levantarte de tu error, aprender de tus heridas y poder acompañar al Maestro en la expresión, todo ha terminado. Lo que me diste que hiciera, Señor, lo pongo como una ofrenda de gratitud delante de tu altar. Les invito a que tengamos un momento de oración, pero antes de orar, también adoremos al Señor en esta hora con una expresión más de adoración al Señor.
Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando expiró ahí. Viste tú cuando expiró ahí. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando expiró ahí. Viste tú cuando Él resucitó. Viste tú cuando Él resucitó. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando Él resucitó. Padre amado, gracias te damos en esta tarde por permitirnos hacer memoria y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos permitió en esta tarde recordar la preocupación de Jesús por María y aún más que ello, la encomienda al discípulo amado. Porque el mundo necesita una iglesia con sus brazos abiertos, que sea un espacio seguro de acogida. Juan nos permitió recordar la humanidad de Jesús, su sed, su deshidratación, su libertad para expresar sus necesidades reales, sabiendo que tú le escuchas, Señor, y atiendes a cualquier petición. Gracias porque pudimos también recordar que el Maestro terminó la obra que le encomendaste. Todo ha terminado. Y te rogamos que también en nosotros esa expresión signifique una etapa de consolidación, de cierre de nuestro encuentro con Jesús
y de nuestro crecimiento espiritual, siendo buenos mayordomos, pero que has puesto bajo nuestro cuidado, especialmente nuestro ministerio. Amado hermano, amada hermana, si puedes abrir tus brazos para alguien que te necesita, estás siguiendo el ejemplo del Maestro. Si permites que también tu corazón sea un lugar de acogida, a veces para los que están tan cerca, pero a la vez tan lejos. Si permites que también con libertad expreses lo que estás viviendo hoy. No vivas bajo el peso terrible del deber ser, de quedar bien con alguien, de hacer lo que otros esperan que tú hagas. Y si le pides al Señor, Señor, termina la obra que empezaste en mí, soy barro dispuesto a que tú me formes a la imagen de tu Hijo. Oramos, Señor, en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les espero el próximo domingo. Tendremos 2 reuniones. Ambas las vamos a transmitir por Facebook Live en nuestra página de Missio Dei. Tendremos el primer culto de resurrección a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y tendremos un segundo culto en la hora normal de nuestras reuniones, 11:30 de la mañana, también el domingo próximo. Ambos cultos tendrán como motivo principal la resurrección de Jesús, porque Jesús murió el domingo, el Señor resucitó. Pero no podemos llegar al domingo sin primero pasar por el viernes de su pasión. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes.